Con su venia, diputado presidente, honorable asamblea. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 126, fracción segunda de la Ley Orgánica que nos rige, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el capítulo séptimo del título cuarto del primer libro de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, de conformidad con lo siguiente. El 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para hacer efectiva esta reforma constitucional, el 23 de mayo del 2014 fueron a su vez publicadas las adecuaciones correspondientes a las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales, de partidos políticos, del sistema de medios de impugnación en materia electoral y para los delitos electorales, así como el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Realizado lo anterior y para acatar el mandato establecido en el recién reformado artículo 116 a la Constitución Federal, correspondió entonces a las entidades federativas actualizar sus marcos jurídicos electorales, introduciéndose en estos las nuevas reglas derivadas de la reforma constitucional y legal federales. El Congreso de Guerrero, por supuesto, oportunamente cumplió con esta obligación. Y fue el 30 de junio del 2014 cuando fueron publicadas las reformas que armonizaban la legislación local con la federal. Al efecto, se reformaron tanto la Constitución del Estado como la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. Como todos sabemos, los principales cambios a la normatividad electoral fueron, entre otros, los referentes a los órganos electorales, la paridad de género, la reelección consecutiva de legisladores y ayuntamientos y las candidaturas independientes. El tema que hoy me ocupa es sobre las candidaturas independientes. La Constitución Política del Estado de Guerrero las instituye en su artículo 33, definiéndolas como la postulación a un cargo de elección popular, dejando satisfechos los requisitos de elegibilidad constitucional y legalmente establecidos y sin pertenecer a un partido político ya existente ni requerir su intervención. Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que las candidaturas independientes tienen como finalidad abrir cauces a la participación ciudadana sin condicionarla a pertenecer a algún partido político. Es decir, como su nombre lo indica, se trata de personas ajenas a partidos políticos, pues lo que se trata es evitar la participación o influencia de estos mismos en aquellos ciudadanos que aspiren a llegar a un cargo de elección popular. La Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero dedica actualmente 65 artículos a regular el tema de las candidaturas independientes. No obstante, lo prolijo de esta regulación, producto de un proyecto tipo que instituyeron las entidades federativas del país para homologar su legislación electoral con la federal, en Guerrero se omitió establecer los impedimentos para ser candidato o candidata independiente, dejando así un vacío legal que creo es importante subsanar. Cabe apuntar aquí que enumerar o indicar los impedimentos en materia político-electoral, circunstancias de carácter generalmente negativo, que por separado acompañan a los requisitos de elegibilidad, no es algo desconocido o sui generis en nuestro derecho positivo local. La Constitución Política del Estado, en su artículo 76, por ejemplo, consagra 7 impedimentos sujetos a condición para ser gobernador del Estado. La Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, aunque sin claridad, también refiere a ellos en su artículo 50, fracción séptima, en el inciso 2 y 3. Por ello, para evitar interpretaciones forzadas o de contenido subjetivo, es que debe señalarse con claridad y objetividad, precisión sobre todo, de manera explícita en que queden asentados en la Ley 483 los impedimentos para ser candidata o candidato independiente. En efecto, el propósito de que no se desvirtúe el carácter independiente del ciudadano
de los que le apuestan a esta vía y que se cumpla estrictamente con lo consagrado en el artículo 33 de nuestra Constitución local, y que de ninguna forma se pretenda crear candados o restringir el derecho de todos los ciudadanos a ser votados. En esta iniciativa se propone la incorporación de 4 causas de impedimentos. Estas, por técnica legislativa, se enmarcarían en el capítulo 7º, sección primera, del título 4 del primer libro de la ley número 483. Y estos impedimentos serían los siguientes. Número 1, que quienes pretendan ser candidatos independientes no sean o hayan sido presidente del Comité Ejecutivo Nacional, estatal o municipal, dirigente, militante o afiliado o su equivalente a un partido político en los 2 años anteriores al día de la elección en que pretendan postularse. Que quienes pretendan ser candidatos independientes no hayan participado como candidatos a cualquier cargo de elección popular postulados por partido político en candidatura común o coalición en el proceso electoral federal o local inmediato anterior. Tercero, que quienes pretendan ser candidatos independientes no hayan participado en un proceso de selección interna de candidatos de algún partido político o coalición en el mismo proceso electoral. Cuarto, que quienes pretendan ser candidatos independientes no hayan desempeñado un cargo de elección popular a menos que renuncien el partido por el que accedieron al cargo 2 años antes el día de la jornada electoral. Por lo que respecta al primer impedimento, no se tendría discusión, puesto que la norma en la materia ya refiere a él mismo. Los impedimentos segundo, tercero y cuarto antes mencionado hacen referencia a los que hoy los partidos llaman candidatos externos. Son ciudadanos simpatizantes o no de un partido político que por gozar de buena fama, reputación o popularidad, claro, esto en juicio del mismo partido político, son postulados a un cargo de elección popular con el objeto de que les ayuden a ganar elecciones. Es decir, que son personas que, aunque no hayan sido dirigentes, cuadros o militantes de un partido político, han participado en un proceso electoral por la vía de los partidos políticos o hayan participado en un proceso de selección interna en un partido político y después de no haberlo conseguido, intenten por la vía independiente acceder a un cargo de elección popular. La idea central de esta propuesta es establecer las causas de impedimento para que el concepto de candidatura independiente no se desvirtúe. Es claro que la gran reforma nacional por la que se ha creado esta figura de acceso al poder y a un cargo de elección popular es brindar a la ciudadanía un espacio distinto al de los partidos políticos, una vía democrática, una vía de acceso al poder para aquellos que no confían ya en la manera tradicional de los partidos políticos. Por eso, los candidatos independientes tienen que ser eso, independientes, libres, que no se dejen influenciar o estar unidos a uno u otro partido político. La figura del candidato independiente no debiera ser tramposa o marginalmente aprovechada por políticos partidistas ambiciosos o resentidos y que quieren llegar al poder. Las candidaturas independientes son una opción para los ciudadanos, no para los políticos profesionales que al no conseguir la postulación a un cargo de elección popular por su instituto político pretenden acceder a esta vía para llegar al mismo. Estamos buscando, pues, que estos vicios de algunos políticos tradicionales que deterioran el régimen institucional de los partidos políticos, que confunden a la ciudadanía y que tuercen el sentido de la ley, se pueda terminar. Es en razón a ello que formulo la iniciativa siguiente. Artículo primero. Se adiciona el nombre de la sección primera del capítulo 7º del título 4 del libro primero de la ley número 483 de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Guerrero para quedar como sigue. Capítulo 7º. Del registro de candidatos independientes, sección primera, de los requisitos de elegibilidad e impedimentos. Artículo segundo. Se adiciona con un artículo 48 bis la sección primera del capítulo 7º
del título cuarto del libro primero de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para quedar como sigue. Artículo 48 bis. Son impedimentos para ser candidato independiente: 1. Ser o haber sido presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal o Municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente de un partido político en los 2 años anteriores al día de la elección en que pretenda postularse. 2. Haber participado como candidato a cualquier cargo de elección popular postulado por partido político por sí en candidatura común o coalición en el proceso electoral federal o local inmediato anterior. 3. Haber participado en un proceso de selección interna de candidatos a algún partido político o coalición en el mismo proceso electoral. Y 4. Haber desempeñado un cargo de elección popular a menos que renuncie al partido por el que accedió al cargo 2 años antes el día de la jornada electoral. Artículo tercero. Se modifica el artículo 50, inciso C, fracción séptima, de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para quedar como sigue. Artículo 50. Los ciudadanos que aspiren a participar como candidatos independientes a un cargo de elección popular deberán, se modifica hasta el inciso C, la solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación y en la fracción número 7, manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad en el punto número 2, que cumple con los requisitos constitucionales y legales para el cargo de elección popular de que se trate y que no se encuentre dentro de ninguna de las causas de impedimento establecidos en el artículo 48 bis de esta ley. El punto número 3 se deroga. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará a vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. Artículo segundo. Publíquese en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero y en la página de internet del Poder Legislativo. Le solicitaría, diputado presidente, pudiera integrarse en el diario de los debates el texto íntegro como se presentó. Es cuanto.